Hoy nos toca meditar un texto clave. Podríamos decir el texto que nos da el tema de Primera Timoteo. ¿Por qué es que el apóstol Pablo le escribió esta carta al joven Timoteo? Escuche, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Podríamos bosquejar nuestro texto, estos versículos que hoy nos tocan meditar, de una manera muy simple. Primero, la iglesia y su conducta. Segundo, la iglesia y la importancia de la verdad. Y tercero, la iglesia y el misterio de la piedad. Pero no me quedé conforme solamente con este bosquejo, sino que decidí formular una pregunta clave para cada punto, que si la contestamos con sinceridad, sabremos si estamos en una iglesia bíblica o en una iglesia apóstata. Hola a todos, espero que anden bien, que el Señor les bendiga. Los saludo a todos con la paz del Señor. La primera pregunta para saber si estamos en una iglesia verdadera es la siguiente. ¿La iglesia se conduce según las instrucciones de los apóstoles? Hoy muchas personas dicen que son cristianas, pero cuando vemos su vida, vemos que no se conducen como lo que la Biblia dice que es un cristiano. Juan diría, por lo tanto, es un mentiroso y la verdad no habita en él. O sea, no ha nacido de nuevo, no conoce realmente a Dios. Y en la actualidad nos encontramos también con muchas asambleas, agrupaciones, que dicen que son cristianas, pero no se conducen como la Biblia enseña que debe conducirse una iglesia cristiana. Ahora, cuando hablo de iglesia, me estoy refiriendo al término como lo usa la Biblia, como simplemente como asamblea o congregación. Ahora, si hablamos de la iglesia de Dios, la iglesia verdadera no es un templo o una organización o una denominación, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo, aquella asamblea de redimidos, ¿no? De aquellos que han sido salvados por el Señor. Ahora, ¿cómo luce una iglesia verdadera? Primero, es una iglesia que se conduce según las instrucciones que nos dejaron los apóstoles, según la palabra de Dios. Ya el apóstol Pablo nos dio algunos principios de cómo se maneja una iglesia cristiana o cómo debe manejarse. Vimos en el capítulo 1 que una iglesia verdadera defiende la verdad, que usa la ley legítimamente, o sea, no para predicar el diezmo, la circuncisión o el sábado, sino que usa la ley para mostrar que somos pecadores y que necesitamos a Cristo y su evangelio. También vimos que una iglesia bíblica denuncia las herejías y a los herejes. En el capítulo 2 vimos que predica el evangelio a todo el mundo, o sea, cumple con la gran comisión. Sus mujeres son piadosas y no ambicionan un lugar que no les corresponde. En el capítulo 3 vemos que juzgas y sus ministros cumplen con los requisitos para liderar. Eso estuvimos viendo los estudios anteriores. Y en nuestro texto veremos que una iglesia bíblica tiene en muy alta estima la verdad. Lo he extraído solamente de los 3 primeros capítulos de Primera Timoteo. Nos falta todavía estudiar los 3 capítulos que siguen. Y tenemos todo el Nuevo Testamento, principalmente Hechos de los Apóstoles y las cartas, que ahí sabemos la iglesia establecida y siguiendo las instrucciones de los apóstoles. Así que nuestro deber, si queremos saber si estamos en una iglesia verdadera o si en verdad estamos en una congregación que se ha alejado del diseño que Dios ha establecido para la iglesia, nuestro deber es estudiar las Escrituras.
Nuestro deber es ver en las cartas si de verdad somos una iglesia bíblica o si estamos apartándonos de la verdad. La segunda pregunta, ¿la iglesia tiene en alta estima la verdad? Si tu respuesta es no, sal corriendo de ese lugar. Eso no es una iglesia. Vamos a nuestro texto. Primera Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14. Volvemos a leer estos versículos que leí de introducción. Dice el apóstol Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Para qué? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tres cosas nos dice Pablo que pareciera que está definiendo la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Primero, la casa de Dios, o sea, los cristianos son la familia de Dios. Segundo, la iglesia del Dios viviente. ¿No es la iglesia del pastor? ¿No era la iglesia del apóstol Pablo o del joven Timoteo? No. Debemos conducirnos en la asamblea de cristianos con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios viviente. Y tercero, columna y baluarte de la verdad. Escuche este excelente comentario que a mí me ayudó a entender mejor qué quiere decir esto de columna y baluarte de la verdad. El simbolismo de estos términos para la iglesia no era algo ajeno para los efesios. Recuerde que aunque estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo, Timoteo se encontraba pastoreando la iglesia en Éfeso. Por eso hablamos de los efesios. El impresionante templo de la diosa Diana, o también conocida como Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, estaba en la ciudad. William Barclay da la siguiente descripción del mismo. Una de sus características eran sus columnas. Contenía 127 columnas, cada una de ellas el regalo de un rey. Todas estaban hechas de mármol y algunas estaban adornadas con joyas y cubiertas con oro. Cada columna representaba un tributo del rey que la donaba. Sin embargo, el significado de las columnas era secundario ante su función de sostener la inmensa estructura del techo. Baluarte, esta palabrita que aparece también columna y baluarte, ¿qué quiere decir en el griego? Aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y se refiere al cimiento sobre el que descansa la estructura. De modo que en la metáfora de Pablo, la iglesia es el cimiento y la columna lo que sostiene la verdad. Como el cimiento y las columnas del templo de Diana era un testimonio del error de la falsa religión pagana, así la iglesia debe ser testimonio de la verdad de Dios. Este comentario me ayudó a comprender esto, qué significa que la iglesia es columna y que es baluarte de la verdad. Hermanos, si la iglesia no predica la verdad de Cristo, no puede llamarse iglesia. Puede ser unas columnas muy lindas, tener un buen baluarte, un buen cimiento, pero ¿qué sostiene? Nada. Hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad de Cristo. Y si no tenemos eso, entonces no tenemos iglesia. Tercer y última pregunta que veremos en nuestro estudio. Y esta es muy importante para saber si estamos en una iglesia verdadera. ¿Cuál es la verdad de la iglesia? Muchas personas podrán hacer alarde de que ellos tienen la verdad. Muchas iglesias, muchas organizaciones, asambleas y aún sectas muy peligrosas podrán decir que ellos tienen la verdad. Sin embargo, en este versículo que sigue, en nuestro texto, en el versículo 16,
el apóstol Pablo nos va a decir cuál es la verdad de la iglesia, cuál es esa verdad que sostiene la iglesia. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dos puntos. Quiero detenerme un momentito aquí. Vemos en Hechos de los Apóstoles que los efesios inconversos gritaron grandes Diana, perdón, diosa de los efesios. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Ahora, la palabra misterio no es algo que esté oculto a nosotros, es algo que estaba oculto, pero que en el nuevo pacto se ha dado a conocer. Y este misterio de la piedad, otras versiones traducen el misterio de la fe cristiana, o grande es las verdades de la religión cristiana, así traducen otras versiones. Este misterio de la piedad es Cristo. A continuación tenemos lo que los eruditos afirman que es la estrofa de un himno antiguo por su forma y poesía. Y tiene 6 líneas que nos hablan acerca de Cristo. Escuche, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 6 cosas nos dice cada uno de estos versos acerca de Cristo. Primero, Dios fue manifestado en carne. Esta es la maravilla de la encarnación. Dios se hizo hombre y mostró toda su gloria en la persona de Cristo. ¿A qué vino Cristo al mundo? ¿Para qué vino? Para morir por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto perfecto, por eso tuvo que hacerse hombre para cargar con la ira de Dios que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Y por eso el apóstol Pablo resume su mensaje como nosotros predicamos a Cristo crucificado. Segundo, justificado en el Espíritu. Otras versiones traducen vivificado por el Espíritu. Esto es que el Espíritu Santo dio testimonio de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, de que verdaderamente Él es el Dios hecho hombre. Tengo algunos comentarios hermosos para leerles que fueron de mucha bendición y edificación y quiero compartirlos. Fíjese este de Milos, dice, a los ojos de los hombres, sin atractivo para desearlo. Durante su ministerio, la humanidad de Cristo ocultó la gloria de la deidad, de manera que los hombres lo sintieron como un hombre grande, pero salvo los discípulos, nadie lo proclamó como el Hijo del Dios viviente. Tan solo era a los ojos de los hombres el despreciado y desechado. Todavía más, para los judíos el Mesías no podía morir, ya que estaba determinado para ser Rey de reyes y Señor de señores. Los mismos discípulos que reconocían en él al enviado e Hijo de Dios no podían entender, abrumados, cómo el Hijo de Dios podía morir, ya que si era Dios, ¿quién podría resucitarlo? Así, el Hijo, en su naturaleza humana, agonizaba en Getsemaní, clamando al Padre con gran clamor y lágrimas. Quienes le crucificaron e injuriaron vieron en ese acto la debilidad de quien se había declarado Hijo de Dios y que, a los ojos humanos, era sólo una ilusión que se desvanecía en la cruz. Su cuerpo sin vida fue puesto en la tumba y todos, los enemigos y los discípulos, dejaron de pensar en sus palabras de resurrección. Aparentemente todo
había concluido. Pero el Espíritu, el Espíritu Santo vindicó a Jesús por la resurrección de los muertos, como escribe el apóstol Pablo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Jesús se ofreció a sí mismo al Padre por el Espíritu como sacrificio, y el Padre lo levantó con poder, por cuya obra fue declarado definitivamente como Hijo de Dios. No es que nuestro Señor en algún punto fue Hijo de Dios y en algún punto dejó de serlo. No, simplemente que el Espíritu Santo vindicó al Señor. El Espíritu Santo demostró definitivamente y claramente que Él era lo que decía que era, el Hijo de Dios. La tercera línea dice, visto de los ángeles. Vuelvo a leer un poco más de este excelente comentario de Milos. Dice, ninguna dificultad habría en esto, y hasta es innecesario decirlo, si se tratase de la naturaleza divina de Cristo. Los ángeles vieron al glorioso Señor sentado en el trono de la majestad divina, pero se trata de un aspecto manifestante del misterio de la piedad. Por tanto, lo que los ángeles vieron fue la humanidad del Señor. Le anunciaron como un hombre antes de su nacimiento en Belén. Pudieron contemplarle envuelto en pañales y acostado en un pesebre, con la forma de un inocente niño que necesitaba atención y cuidado. Pudieron admirados verle sometido a tentaciones como un hombre para servirle luego de que Satanás fue mandado por él para que se apartase. Más tarde, en una manifestación impactante del misterio de la piedad, pudieron ver su agonía en Getsemaní, mientras oraba al Padre con gran clamor y lágrimas, y un ángel le fue enviado para confortarle. 12 legiones de ángeles estaban dispuestas para intervenir si hubiese sido requeridas en el tiempo del prendimiento y de la pasión. Especialmente glorioso fue visto en la resurrección como manifestación de la obra cumplida. Los ángeles están interesados en el misterio de la piedad, viendo en la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Sin embargo, no fue a los ángeles dada la tarea de predicar el Evangelio, sino a nosotros. Cuarto, predicado a los gentiles. Este Evangelio es para todo el mundo, como lo vimos en el capítulo 2 de esta carta, no solo para los judíos. Quinto, creído en el mundo. Hermanos, este Evangelio es eficaz, todavía salva a las personas, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y sexto, recibido arriba en gloria. Recibido arriba. Sí, Cristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahí no termina la cosa. Él ascendió a los cielos, Él está a la diestra de Dios, sentado en la majestad poderosa, en su trono sublime. Y por eso nosotros predicamos el arrepentimiento y la fe en Él, porque un día Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Quiero terminar con un último comentario que resume este punto. Dice, en 6 cortas líneas, este himno resume el Evangelio. Dios se hizo hombre, murió por nuestros pecados, triunfó sobre la muerte, fue honrado por los ángeles y temido por los demonios, y ascendió al cielo. Se predicó este mensaje en todo el mundo y muchos creyeron y fueron salvos.
Ese es el meollo, o sea, lo central del mensaje. Es nuestra misión predicarlo al mundo. Hubo una vez una antigua iglesia en Inglaterra. Un letrero frente al edificio decía: predicamos a Cristo crucificado. Después de algún tiempo, la hiedra creció y ocultó la última palabra. El lema ahora decía: predicamos a Cristo. La hiedra creció un poco más y el lema decía: predicamos. Por último, la hiedra cubrió todo el terreno y la iglesia murió. Tal es el destino de toda iglesia que deja de cumplir su misión en el mundo. Hermanos, si una iglesia olvida el Evangelio, si una congregación olvida este misterio de la piedad, olvida el Evangelio de Cristo, será solo eso, una congregación, pero no califica para llamarse iglesia, porque una iglesia verdadera debe ser lo que vimos hoy. Debe conducirse según la verdad, debe tener en muy alta estima la verdad y que Cristo sea su verdad. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por todo lo que nos das sin que nosotros merezcamos nada. Señor, te rogamos que como iglesia no olvidemos esta misión tan importante que tenemos en el mundo de proclamar tu evangelio. Que podamos cumplir con esta función de ser columna y baluarte de tu verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.